¿Qué les parece si vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor? Señor, Dios Padre eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por este día. Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos que están conectados, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, Señor, y que nos permitas encontrar en esta palabra, Señor, que vamos a aprender el día de hoy, Señor, lo que podamos aprender, Señor, de ti para glorificarte, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, yo quisiera contarles qué es compasión para ustedes. La compasión es un valor humano que conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás. Y esta palabra deriva del griego simpateia, cuya etimología indica un sentimiento de empatía, de simpatía, y del latín compasio, que enfatiza la sensación de tristeza, por lo que podríamos definir como simpatía en la tristeza. Y este es un valor que nos permite que todos seamos tratados con igualdad, nos estimula a ayudar a otros que están en una situación peor que nosotros, peor que la propia, y querer mejorar entre ellos su situación actual. Y a la vez nos recuerda que tenemos que dar gracias a Dios por las cosas que tenemos. Lo escuchábamos en las acciones de gracias hace un momento. Y aquí hemos visto 4 situaciones en las que ha pasado Nehemías. La primera, vemos a Nehemías, que había sido designado por el rey Artajerjes como guía en la reconstrucción de Jerusalén. Le pide al rey Artajerjes que le permita emprender el viaje. Segundo, hemos visto también la planificación de Nehemías y realizar la estrategia de reconstrucción. Y el tercero, hemos visto cómo animó y cómo se hizo de compañeros por el bien común que les convenía a los que vivían en Jerusalén. Pero a él vivía como copero del rey y él vivía muy bien. No tenía una necesidad propia de realizar tal tarea. Sin embargo, en obediencia a Dios y por amor a los habitantes de Jerusalén, él acudió a este llamado que Dios le hizo. Y cuarto, hemos visto cómo a través de la oración confiada estableció una defensa contra los foráneos que amenazaban con atacar y acabar con el pueblo. Pero ahora, después de haber sorteado todos estos problemas, todas estas situaciones, pensaríamos nosotros, ya falta poco para la reconstrucción. Sin embargo, otro dolor de cabeza le esperaba a Nehemías, y es de donde menos se lo podía imaginar, porque ahora los problemas eran desde dentro de la organización, desde el núcleo de lo que estaba pasando ahí. El propio pueblo empezaba a sufrir los estragos del hambre, de la manipulación y del abuso. Trabajando en esta oposición, Nehemías tuvo que disponer de que cada obrero trabajara en la muralla con una pala en la mano y con con una espada en la otra mano para poder defenderse. Este trabajo realmente era agotador. Ellos estaban atentos en todo momento por si había algún ataque del enemigo y tenían que estar siempre prestos a trabajar, a defender la obra del Señor. Muchos de nosotros tenemos la gran bendición de que nos podemos bañar de manera diaria, que nos podemos cambiar de manera diaria, pero eso no lo tenían ellos en este momento, porque terminaba el capítulo 3 de esa manera. Ellos apenas se quitaban la ropa que traían únicamente para bañarse. Y eso realmente es incómodo, ¿no? Porque nosotros en un día de calor, si tenemos una playera, pues resulta que ya estamos oliendo mal, ¿no? Pero nosotros con toda libertad vamos al closet, nos quitamos la playera y ocupamos otra y no hay problema. Porque no tenemos que defender nuestra casa, porque no tenemos alguna situación que nos esté afectando. Y eso también era un sacrificio para el pueblo de Jerusalén. Y aquí vemos otra posición que vino desde adentro. Comenzaremos leyendo los primeros 5 versículos de este capítulo
Y así dice la palabra del Señor. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para poder comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y aquí vemos que mientras había amor y armonía dentro del grupo, pues no había problemas, ni siquiera con las amenazas de un enemigo que estaba siempre al acecho. Pero la gente estaba tan ocupada edificando los muros que no habían tenido la oportunidad de ocuparse de sus negocios. Por lo tanto, para comprar sus alimentos habían tenido que hipotecar sus propiedades. Y algunos tuvieron que hipotecarlas para pagar el impuesto para el rey. Impuestos que eran bastante altos en esos días. Y habían tenido que pedir dinero prestado de sus propios hermanos. ¿Y esto qué generó? Pues problemas de dinero. Escuchemos, hermanos, que primero hay una protesta del pueblo y luego 3 veces hacen énfasis. Hemos pedido prestado, hemos empeñado nuestras tierras y hemos tomado prestado. El pueblo decía que entre ellos mismos se habían hipotecado sus tierras y sus viñas, y como el interés que cobraban era alto, pues no tenían para pagar. Y tenían que dar en servidumbre a sus hijos e hijas. Esto nos habla que cuando estamos reconstruyendo, sin duda vamos a desviar la atención de nuestro trabajo. Y tendremos que jugarle al malabarista, tratando de que no se nos caigan todas las pelotas cuando estamos haciendo eso. Y lo ponía de ejemplo hace un par de semanas, cuando iniciamos un negocio, cuando nos cambiamos de casa, cuando nos cambiamos de oficina. Entonces nosotros, aparte de tener la organización, debemos de estar atentos a nuestro trabajo. Debemos de seguir teniendo esa rapidez, porque muchas veces esos son días perdidos sin generar un ingreso. ¿Y quién no ha pasado por tiempos duros financieramente hablando? Si tenemos la posibilidad de tener algún acceso a algún préstamo, pues lo tomamos. Sin embargo, no nos damos cuenta de las consecuencias que eso puede tener a largo plazo. Y es tan fácil como poner una tarjeta de crédito, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo, pero quiero un lujo. Tengo la tarjeta de crédito y pues firmo, ¿no? Una firma duele muchísimo menos que sacar un billete de la cartera. Y después, otro lujo. Pues bueno, pues vuelvo a firmar. Total, tengo 45 días para pagar la tarjeta de crédito, ¿no? Pero después nos damos cuenta entre que lujo y lujo nos sale un imprevisto. Pero en ese imprevisto nos damos cuenta que ya no tenemos límite de crédito en esa tarjeta, ¿no? Pero tenemos otra tarjeta. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces tomamos de la otra tarjeta para pagar la primera. Y lo único que estamos haciendo es hacer un agujero para tapar el otro, pero no estamos dando una solución al problema. ¿Por qué? Porque simplemente estábamos dando rienda suelta a nuestros lujos en lugar de poder tener un ahorro para solventar algún imprevisto que nosotros pudiéramos tener. Y en el peor de los escenarios nos quedamos sin trabajo. Y resulta que ni un hoyo ni otro vamos a tapar. Y ahora sí nos damos cuenta que generamos una deuda impagable que va a tener sus consecuencias futuras por no haber sido debidamente administrados. Pero en ese entonces ellos no tenían dinero, pero sí tenían hambre y sí tenían que comer. Hasta ese momento, Nehemías había mantenido la calma. Él había podido tener una buena relación con el pueblo y había sido paciente con los israelitas.
Pero esta ocasión, Nehemías se enojó. Y escuchemos lo que dijo en los versículos 6 al 8. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y aquí Nehemías se enojó con ellos y dice, me enojé en gran manera. No era una molestia, realmente era un gran enojo, porque tenemos una gran ayuda del rey, un gran viaje, una gran guía, una gran estrategia, una gran organización, un gran compañerismo, una gran confianza y un gran enojo. Y todo con Nehemías era grande. Y dice en el versículo 7, entonces lo medité. Y debió ser también grande esa meditación. Él analizó, él no fue mecha corta y no se dejó llevar por su primera reacción que tuvo. Capaz y agarraba latigazos a los nobles y a los oficiales, ¿no? Por estar aprovechándose de sus hermanos por avaros, ¿no? Pero ¿por qué no lo hizo? Porque era obediente a Dios. Y aquí deberíamos de aplicar el contar hasta 10, ¿no? Y yo sé que todos tenemos a lo mejor hermanos o gente con la que no tenemos que contar hasta 10, sino tenemos que contar hasta 100. Por ejemplo, también luego mi esposa se me queda viendo con unas ganas y yo sé que está contando hasta el 200, ¿no? Y también a mí me pasa eso con ella, hasta el 300. Pero tenemos que meditar en ese momento, no tenemos que dejar que la ira nos gane. Y aquí en Proverbios 12:16 dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y en Proverbios lo vuelve a decir en 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe cómo dominarla. Muchos de nosotros hemos sido necios y no controlamos la ira, pero este profeta tuvo el control propio, porque él sabía que caer en ira estaba mal, porque él podía arrepentirse de su actitud y de su reacción posterior, porque la consecuencia que podría tener seguramente no era la que le iba a agradar a Dios. Nehemías entonces lo meditó y se sentó, seguramente se fue a caminar, quiso estar solo, y seguramente con esta palabra se refería a orar. Señor, ¿qué pasó con ellos? Señor, ¿cómo responder a esta situación? Señor, indícame qué hacer. Señor, ¿por qué se aprovechan de sus hermanos? Y dice, reprendí a los nobles y a los oficiales. Nehemías no era ningún cobarde. Cuando las personas estaban haciendo mal, él las confrontó, les dijo la verdad y debió de haberles hablado en amor, pero no en el amor que hoy en día muchos quieren que se les hable. ¿Quién eres tú para juzgarme? Si me hablas fuerte me ofendes, es que si me hablas así me voy a traumar, o tienes que ser más amoroso, o el famoso ya vas a empezar, ¿no? La verdad duele, pero duele para quien se ha creído tanta mentira que piensa que ya es verdad. John Piper escribía, Jesús usa palabras duras para realidades duras, y esto es lo que hace el amor. Lo contrario se llama consentimiento. Y la semana pasada nos recordaba el pastor Miguel sobre cómo llegó a confrontar Jesús a los mercaderes en el templo. Jesús no llegó pidiendo permiso o pensando, y si se ofenden que lo saque del templo de mi padre, pues claro que no, él llegó y los confrontó. Y aquí la Biblia dice que está mal hacer dinero de la necesidad financiera de alguien. Recordemos que en este tiempo estaban bajo la ley, y Éxodo 22:25 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, recordemos aquí estaba hablando Dios,
Al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Otros sinónimos de la palabra logrero son interesado, avaro, mezquino, explotador. Por lo que entonces se podría decir, no te portarás con él como interesado, no te portarás con él como avaro, no te portarás con él como mezquino, no te portarás con él como explotador, ni le impondrás usura. Y esto haciendo referencia al cobro de los intereses. Deuteronomio 23, 19 y 20 dice: no exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra, a donde vas para poder tomar posesión de ella. Y así meditó Nehemías. Él regresa y les pregunta, ¿exigen interés a sus hermanos? Y convocó a una ¿qué? A una gran reunión. Y como cuando tu hijo lo descubres que está haciendo algo malo, ¿no? O te enteras que a lo mejor tus hijos están haciendo bullying en la escuela. Los descubres, los confrontan y pues no se van a quedar callados porque no tienen cómo defenderse. Y entonces les vas a decir, a ver, vengan para acá, vamos a hablar. ¿Y qué hacemos? Convocamos a una gran reunión en casa. Porque eso que hacen nuestros hijos está mal. Y hacemos a veces lo que muchas veces no nos gusta. Sabemos que estamos haciendo algo mal, pero tiene que venir alguien más para decirnos. Y si alguien de nuestra familia o nuestros amigos más cercanos le decimos que están haciendo mal, se sienten, se ofenden. Pero ¿qué tal cuando llega alguien extraño y nos empieza a decir? Nosotros lo analizamos, nosotros pensamos, nosotros escuchamos ese consejo y decimos, pensándolo bien, creo que sí, tienes razón. Voy a cambiar esa actitud, voy a dejar a esa persona que me hace daño. Ya no voy a encapricharme con ese trabajo. Creo que sí, tienes razón. Gracias, eres una excelente persona. Tu consejo me ayudó mucho. Pero lo que te dice tu familia, tu mamá, tus papás, tus tíos, tus hermanos en amor, tus hermanos en la fe, pues resulta que pensamos que es porque no nos quiere, que porque nos menosprecian, que porque no los queremos. Pero entonces pasamos a ser víctimas. Y eso yo lo he visto y escuchado inclusive de mi propia familia. Me han reclamado y también a mí me pasa cuando alguien llega y también me dice eso. Y es algo con lo que yo también lucho todos los días, pero trato de reconocerlo. Y eso es lo importante que tenemos que hacer, reconocer en qué estamos mal, qué es lo que estamos haciendo mal. Y aquí es importante ver que al primero que tenemos que recurrir es a Dios, en oración, meditando con Él, orando con Él, pasando tiempo con Él, leyéndolo a Él. Santiago 1:19 nos dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pero nosotros lo hacemos, nosotros practicamos esto, nosotros damos de esto como cristianos. Dios nos habló a través del pastor la semana pasada y nos decía acerca del caminar del cristiano. No, con esto no quiere decir que se acaben los problemas, al contrario, quizás tal vez existan más pruebas. Nehemías entonces expuso la conducta poco honrada ante sus compatriotas. No adoptó una actitud pasiva ante el pecado. No consintió que se pasara por alto y lo denunció abiertamente. Cuando el pecado es expuesto al público, nadie se atrevió a responderle. Los implicados permanecieron en silencio cuando él estuvo ante ellos y les dijo, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos. Él destaca que cuando Judá fue conquistada, muchos judíos fueron vendidos como esclavos a naciones extranjeras. Y muchos de ellos habían sido liberados, comprados por otros judíos. Por ello estaba mal hacer que otros judíos
fueran vendidos como esclavos a judíos. Y aquí no había otras personas que les dijeran lo que estaban haciendo mal. Y imagínense que les dijeran a Nehemías, Nehemías, háblanos con amor, me lastimas y me dices eso, Nehemías. No, claro que no. Aquí realmente se les expuso la verdad y ellos tuvieron que aceptarla. Y continuamos leyendo el versículo 9 al 13. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora ese gravamen. Os ruego que les devolváis sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano y del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y les dijeron, lo devolveremos, y nada más les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. ¿No andaréis en el temor de Dios? Y aquí es donde muchos negocios toman una mala dirección delante de Dios, porque no toman en cuenta la voluntad de Dios ni de su sabiduría. La única preocupación es si el trato se puede hacer, si saldrá dinero de esto, y si yo puedo ganar dinero, no importa. Así sean mis hermanos en la fe, pues no importa. Yo me voy a aprovechar de eso. No sé si es bueno o malo, pero yo voy a sacar mi ganancia. O lo que es peor, sé que es malo, pero aún así yo voy a sacar mi ganancia. Lo interesante es que aquí, aunque parecía legítimo, como lo es hoy en el mundo financiero actual con los bancos y los préstamos, no lo era para los israelitas en ese momento. Dios había dicho que ellos no podían cobrar intereses a sus hermanos, no estaban honrando a Dios. Y les dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Y esta era en realidad una gran prueba para Nehemías, porque él pudo demostrar que no había utilizado su cargo para obtener una ganancia. Generalmente las personas avaras procuran sacar el rendimiento hasta el último centavo. Muchas personas están colocando el dinero en el lugar principal de su vida antes que Dios, viendo en qué se pueden beneficiar. Nehemías no le estaba pidiendo a los nobles y a los gobernantes que solo se sintieran mal o que solo dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Ok, ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a prestar, ya no vuelvo a cobrar intereses. No, tenían que corregir lo que habían hecho. Si se había cobrado dinero injustamente o se habían hecho daños colaterales con ello, tenían que solventarlo de alguna manera. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras. Fue lo que les pidió. Y esta fue la respuesta de los líderes y gobernantes de lo que habían hecho mal. Lo devolveremos. No les dijo, quiero que les devuelvan en 3 meses o en 1 año. No, les dijo, hoy. Hoy quiero que les devuelvan sus cosas. Esto era bueno. Nehemías les dijo la verdad en amor, confrontando a estos hermanos. Y ellos recibieron la reprensión, haciendo lo correcto y admitiendo que habían estado mal, aceptando su falta, dándose cuenta que habían estado ofendiendo a Dios. Y esto me encanta de los oficiales y los nobles, el espíritu enseñable y corregible de esos líderes. Esto realmente era impresionante, porque hoy en día pocos estamos dispuestos a admitir que estamos mal y hacer lo correcto. Y especialmente de dinero se trata, porque nos cuesta mucho trabajo hasta devolver un dinero que no nos corresponde, ¿no? Cuando tenemos nosotros misericordia del pobre, honramos a Dios y debemos de ser generosos como Dios es generoso con nosotros.
porque si todo lo que tenemos es de Dios, ¿por qué vamos a sacar un provecho de algo que no es nuestro? Así sacuda a Dios a todo hombre que no cumpliere esto. Nehemías sabía que las palabras no eran suficientes. Sus acciones tenían que ser completadas con acciones reales. Tenían que tener fruto, tenían que tener un cambio, tenía que verse un cambio, si no, no va a servir de nada el arrepentimiento, no serviría absolutamente de nada. Es como mamá, reprobé, ok, estudia más, quiero un reporte de tu maestro y quiero que exentes el examen. Papá, robé unos dulces de la tienda, ok, vamos a pagarlos y te disculpas con el dueño. Pero aquí Nehemías no confió en las promesas verbales y requirió de ellos un compromiso final, un compromiso formal. Aunque eran el pueblo de Dios, su experiencia le había aconsejado no fiarse de la palabra enseñada, incluso si se había hecho públicamente. Y aquí en realidad estaba pronunciando una maldición sobre ellos. Él era un funcionario del gobierno y nos dice, se quitó su larga túnica en frente de los nobles y dijo, así sacuda a Dios fuera de su casa y de sus propiedades todo aquel que no cumpla. Y esas fueron palabras muy, muy fuertes, pero esa era la forma adecuada de hablarle a gente como la que estaba. Versículo 14 al 19. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y aquí vemos el buen ejemplo de Nehemías, porque hoy en día lo primero que hacemos es pensar, ok, tú me estás diciendo que lo haga, perfecto, yo lo hago, pero hazlo tú primero, tú pon el ejemplo, porque yo, pues si no veo, pues entonces no me van a dar ganas de hacerlo. Ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador durante 12 años. Nehemías fue un gran ejemplo de poner la obra de Dios por encima de sus propios intereses personales. Él ciertamente como gobernador tenía derecho a cobrar el impuesto del pueblo para el mantenimiento, pero él no tomó ese derecho porque simplemente eso no ayudaría a la obra de Dios. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías podía decir esto porque no le interesaba lo que hicieran los demás. Es más, no le interesaba cómo actuaba la multitud o lo que pensara el resto del mundo. Además, 150 judíos y oficiales estaban a mi mesa. Nehemías no solo no había tomado lo que podía, sino dio cuando no tenía que hacerlo. Él recibía mucha comida de las provisiones del rey y la regaló como ejemplo de generosidad, alimentando alrededor de 150 personas regularmente, no tomando ventaja personal de la necesidad de otros. Acuérdate de mí para bien. Y aquí algunos podrían pensar que estuvo mal el decir todas las cosas que hizo. Jesús nos enseña que nuestras obras buenas no deben de ser hechas para mostrar a otros cuán espirituales somos. Mateo 6, 3, 4 dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Él no buscaba el reconocimiento de los hombres, ni siquiera el reconocimiento público cuando lo pudo haber dicho a todo el pueblo de Jerusalén. Es más, estoy seguro que si viviera en este tiempo, ni siquiera lo hubiera publicado, por ejemplo, en Facebook. Miren, llevamos comida. Miren, aquí está fulanito y este es mi selfie y yo le estoy dando comida. Claro que no. ¿Qué es lo que buscamos de esa manera? Que te den más likes, que te den más me gusta. Pues no, aquí el único me gusta que te debe importar es el de Dios. ¿Para qué vamos a querer la alabanza terrenal si lo único que nos importa es la recompensa eterna de estar con Él? Y lo que hacía era dar ejemplo de cómo debían de comportarse con sus hermanos. No al abuso, no a la usura, no a los negocios ilícitos, no a la falta de honradez. Ananías y Zafira habían maquinado engañar a sus hermanos y fueron castigados por Dios con una muerte repentina. Esa conspiración tuvo también que ver con dinero. Y podemos ver que el dinero ha sido siempre una gran tentación, incluso en algunos círculos cristianos. ¿Y qué aplicaciones para nuestra vida podemos tomar? Primera, la honestidad. No hay que aprovecharse de ninguna persona, ni de manera económica, ni de manera social, ni de trabajo, ni mucho menos entre hermanos. Debemos de dar testimonio desde dentro hacia afuera. La segunda es confrontar. Aprendamos que la manera de que un buen dirigente debe de abordar los problemas es de frente. Y nosotros como cristianos debemos de tener la madurez necesaria para analizar lo que estamos haciendo mal y corregirlo. Y también tener la madurez necesaria que nos digan en qué podemos mejorar. Y dejemos la soberbia de sentirnos juzgados. Porque la mayoría de las veces nos corrigen quienes nos aman. A quienes les caemos mal, de veras que esos no van a tener ningún tipo de situación o de empeño por hacernos saber qué es lo que estamos haciendo mal. A quienes les caemos mal van a decir, qué bueno que lo está haciendo mal, que siga así, que no avance, que no progrese. Pero si alguien te corrige y te dice que estás haciendo mal, realmente es porque te ama, realmente quiere que salgas adelante. El 3 es generosidad. Seamos generosos entregándonos por amor, el tiempo, el dinero y el esfuerzo. Seamos generosos unos con otros. Te van a fallar, eso desde luego, pero nosotros no podemos pedir a las personas que no nos fallen cuando nosotros somos generosos con ellos. Porque imagínense, si nosotros le hemos fallado a Jesús muchísimas veces, pues entonces, ¿quién nos creemos para a pesar de que somos generosos, pedir que no nos hagan ningún mal o que no nos fallen, ¿no? La cuarta es orar. Muchos nos van a sacar de nuestras casillas en todos lados, pero no respondamos de manera tosca e impulsiva. Debemos de orar en ese momento y tenemos que pedirle a Dios calma y paciencia y pensar en las consecuencias que ese enojo, que esa ira a largo plazo podría tener. ¿Cuántos de nosotros en algún momento lo hemos hecho así y hemos pensado, qué bueno que no dije esto cuando estaba enojado hace rato, ¿no? O qué bueno que me quedé callado cuando iba a reclamar, o qué bueno que no regañé a mi hijo. Eso también nos pasa, ¿no? Entonces, en ese momento, recordemos las bondades que el Señor nos ha dado calmándonos cuando tenemos ira. Y 5, andemos en el temor de Dios. Dios todo lo ve, Dios todo lo oye, Dios sabe nuestros deseos más íntimos y Dios conoce nuestro corazón. Y sabe que algunas cosas que nosotros queremos no nos hacen bien. Cuando estamos aferrados a algo o a alguien que no nos conviene o a cualquier situación, pónganle como ustedes quieran, nosotros simplemente vamos a luchar y luchar y luchar y luchar y simplemente no se van a dar las cosas porque Dios sabe que no nos convienen.
tengamos temor de Dios, porque pueden pasar 5, 10, 15, 30 años y nosotros aferrados, nosotros empeñados. Dios no lo va a conceder porque Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Pero tengamos un poco de temor de Dios, porque mientras Él nos está abriendo, cerrando esas puertas, pues resulta que las puertas que nos está abriendo con las mejores oportunidades, pues las estamos dejando pasar. Lo peor que nosotros podemos hacer ahora en un entendimiento cristiano es enojarnos con Dios, porque nuestra soberbia podemos decir, no me cumples lo que yo quiero, pues entonces me enojo y me voy. No queramos ser tampoco convenencieros con Dios. Vivamos en una obediencia a Él, seamos valientes y aceptemos lo que está haciendo mal, lo que estamos haciendo mal. Nehemías se los dijo muy fuerte a los nobles y a los oficiales y ellos obedecieron a la primera. Y vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, nos enseñe, Señor, qué es lo que tenemos que cambiar, Señor, y podamos ser reflexivos en la semana, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, y esta semana que empieza, Señor, te pedimos que no te alejes de nosotros, Señor, que hagamos siempre tu voluntad, Señor. Corrígenos cuando tienes que hacerlo, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén.